En la cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Se han recibido dos documentos que en el fondo son dos reemplazos permanentes en esta comisión investigadora. Don Héctor Ulloa por doña Carolina Marzán y don Mauricio Ojeda por don Cristóbal Urruti Echea. Eso es todo, presidente. Ok, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se acoge la cuenta. En la orden del día, la presente sesión tiene por objeto tratar materias a que se refiere el mandato conferido por la sala. A esta sesión de hoy han sido invitados el señor René Muñoz, contratista forestal, el señor Mauricio Sepúlveda y la señora Francia Lacoste, ambos habitantes de la comuna de Cañete. Han confirmado su participación la señora Solange Echepare en representación de su madre, la señora Francia Lacoste, el señor Mauricio Sepúlveda y el señor René Muñoz, contratista forestal. Yo primero lo hice antes que se iniciase la sesión. Quiero agradecerles la paciencia que han tenido los invitados a esta sesión de hoy. Se extendió más de la cuenta la sesión, como les expliqué, por las votaciones que tuvimos hoy. Y quisiese, si ustedes me lo permiten, pedirle a Mauricio Sepúlveda y a René Muñoz si pudiésemos partir ofreciendo la palabra a Solange Echepare. ¿Les parece? ¿No hay problema? ¿Sí? Solange, por favor. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que a nosotros lo que se nos informó es que esta reunión iba a ser para hablar de temas de seguridad y en especial para ver el tema del robo y tráfico de madera en nuestra zona. Por lo cual, no sé si partir haciendo ya recomendaciones o ustedes prefieren primero que René les pudiera hacer un panorama general de lo que ha significado este robo de madera durante estos últimos años. ¿Tú prefieres, Solange, tener una visión general y luego tú entrar en temas más específicos? ¿Sí? Porque resulta que cada uno de nosotros tiene algunas recomendaciones que de acuerdo a sus puntos de vista, lo que nosotros conocemos en nuestra zona, pensamos que podría ser de ayuda, pero no sé si todos los que estamos en la reunión están, digamos, a caballo de este tema como para que René, que es el gerente de los temas forestales acá, pudiera darles a todos primero una especie de... Sí, Solange. Hecho el punto. René, por favor, entonces tú parte con esta experiencia general y luego entramos en lo más específico con Solange y con Mauricio. Sí, yo tengo una presentación, diputado. Sí, preséntate, René, por favor. Tú eres dirigente gremial, preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es René Muñoz Cloc, yo soy dirigente de la Asociación de Contratistas Forestales. Es un gremio que agrupa aproximadamente a 125 empresarios y que también reúne a aproximadamente 18.000 trabajadores. Yo tengo una presentación, diputado, quisiera poder hacerla. Perfecto. ¿Tú tienes que habilitar? Está habilitado, así que la puedes hacer. ¿Aparece ahí? Se ve, sí. Está ahí. Bueno, el problema del robo de madera, la verdad es que es un delito, o en el fondo hoy día es una falta, porque no es delito, y
la verdad es que está ocasionando graves problemas, principalmente a nuestro sector. O sea, yo me voy a enfocar en lo que a nosotros nos ocasiona, y voy a tratar de explicarme de la mejor manera. En este gráfico podemos ver, y lo traje como resumen de lo que yo voy a explicar más adelante, lo que ocurre hoy día con el robo de madera y los atentados. Vemos claramente que hay una relación directa y proporcional entre el robo y los atentados. Si en el 2018 tuvimos 39 atentados, 20 millones de dólares en valorización de lo que se robó, el año 2021 crece de manera lineal a 89 atentados y 95 millones de dólares aproximadamente en el valorizado de la madera robada. Por lo tanto, vemos que hay una relación muy estrecha entre lo que ocurre en el robo y los atentados. Ahora, si nos vamos al detalle de lo que nos ha ocurrido en estos casi 9 años que van transcurridos desde que nosotros tenemos estadísticas, vemos que los atentados incendiarios por mes desde el año 2014 tienen este comportamiento, siendo el año 2022 y coincidiendo con los 95 millones de dólares o el 2021 coincidiendo con los 95 millones de dólares en valorizado de pérdidas, la gran cantidad de atentados que hemos tenido. Partimos con 5 en el año 2014, hoy día llevamos 64, pero el año pasado fueron 89. La proyección de este año está cercana a los 100. En el caso del histórico de los atentados, si nosotros nos vamos para los meses del año, vemos que la curva que muestra esta línea, y en los meses de enero, mayo, julio, abril, mayo y julio son los meses más, en el fondo, donde la presencia de la violencia hacia los contratistas es más notoria. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al detalle, podemos ver que desde el año 2018 en adelante, coincidiendo con el aumento en la cantidad de madera robada, hay un importante aumento también de los contratistas afectados. Si en el año 2018 tuvimos 3,3, en el año 2022 estamos ya cercanos a los 9. Estamos hablando que se afecta y que en el fondo atenta contra 9 trabajadores al mes, o sea que no es un dato menor. En relación a los trabajadores afectados, podemos decir que hay aproximadamente 38.400 trabajadores más sus familias. Y aquí tenemos un gran concepto que yo creo que es necesario también de analizar, que este año tenemos 4 trabajadores asesinados. Esta violencia y esta cantidad de atentados ha significado que en el sector nuestro, en el sector de los contratistas forestales, se han perdido 3.000 puestos de trabajo y también han abandonado el sector 30 contratistas forestales. Si ahora nos vamos al detalle por región, vemos que la región de la Araucanía es la que concentra el 50% de toda esta violencia. Le sigue la región del Biobío con un 39%, la región de los ríos con un 7% y la región de los lagos con un 4%. Ahora, en función de los atentados por mes, vemos que de 0,4 atentados que teníamos nosotros en el año 2014, hemos subido casi 20 veces y hoy día nosotros tenemos un promedio de 8,1 atentados en el año 2022 y 3,9 atentados al mes durante 9 años. Ese es nuestro promedio general. Estos 3,9 atentados promedios en 8 años, 7 meses, también han significado que se han perdido y se han quemado o destruido 14,1 equipos. También un dato por mes, que son cifras, la verdad, realmente grandes. ¿Qué han significado eso?
que nos han destruido 1.396 equipos, siendo de estos equipos el 32% camiones y el 68% equipos forestales. Mucho se habla de los atentados a los camiones, pero resulta que a nosotros el 68% de todo lo que nos quema son equipos forestales, con una pérdida evaluada en 161.000 millones de pesos en el periodo 2014-2022. Este es el gráfico que muestra las pérdidas, las vemos también que aumentan. Hoy día llevamos 26.600 millones de pesos, pero estamos en el mes 7, nos quedan 5 meses, por lo tanto estimamos que vamos a pasar los 41.000 del año pasado. En relación a los territorios, las 4 regiones tienen 107 comunas en total, y de estas 50 están afectadas por delitos de violencia, es decir, aproximadamente un 46% del territorio de la macrozona sur, de todas las comunas, son afectadas por la violencia. Aquí tenemos un detalle de las comunas, en donde la tendencia siempre es al alza desde el 2014, y en el año 2021 fueron afectadas 35 comunas, hoy día ya llevamos 28. Si nos vamos a la participación, si hacemos un análisis de las comunas del año, a nosotros se afectan 19 comunas siempre. Todos los años se han afectado 19 comunas con la distribución que aparece ahí, 2 en los ríos promedio, 1 en los lagos, en la Araucanía 10 comunas promedio y en Biobío 6 comunas promedio. En total tenemos esa afectación. Pero ahora si nos vamos a la afectación territorial, vemos que el 19% del territorio del Biobío está afectado, el 31% en la Araucanía, el 3% en los lagos y el 19% muy parecido al Biobío en los ríos. Las comunas, pudiéramos decir las top 10 en términos de atentados, con Tulmo, con 38 atentados, Lumaco, 36, Coyipulli, 35, Cañete, 35, Carahue, 21 atentados desde el año 2014, Tirúa, 20, Los Sauces, 16, Lanco, 13 y Lautaro, 11. Ahí vemos una gráfica, entonces, de la afectación por comuna, siendo con Tulmo, en la provincia de Arauco, la comuna que ha recibido más atentados durante este periodo. Es decir, la macrozona sur hoy día se ha transformado en el círculo virtuoso del delito, porque no solamente tenemos atentados a equipos forestales, aquí tenemos una mezcla de tráfico de drogas, tráfico de armas, abigeato, receptación de vehículos, quema de bienes. En general, este es el círculo virtuoso del delito. Entre 190 atentados en casi 9 años, 3 atentados han sido resueltos por la Fiscalía, es decir, un 0,7% de todo lo que ha ocurrido. Entonces, creemos que esos resultados son tan malos, se lo hemos manifestado a los fiscales de la macrozona sur, y ellos nos han asentido que eso es efectivo. Los resultados son extremadamente malos. ¿Qué creemos que nosotros que se tiene que hacer? Creemos que la Fiscalía debe buscar nuevas estrategias para enfrentar este ilícito. Estamos dándonos vuelta en la misma manera de actuar. Siempre se está llegando tarde y siempre se queman los equipos. No hay proactividad. Y también se lo hemos manifestado a los fiscales que hay que ver experiencias internacionales y aprender de ellas, porque lo que estamos haciendo hoy día significa que tenemos ni un 1% de efectividad. Y esa, la verdad es que es lamentable. Segundo, creemos que hay que dotar a Carabineros de mejor equipamiento y logística. Con los medios actuales es carrera perdida. O sea, no tenemos ni una posibilidad de atacar este ilícito con lo que tenemos hoy día y la condición en la que está Carabineros. Y tercero, creemos que también hay que legislar, además de legislar respecto al robo de madera, hay que legislar en términos de las usurpaciones y de las asociaciones ilícitas, porque son delitos que están muy relacionados y que hoy día, por lo menos, robo de madera y usurpaciones no tienen una legislación apropiada y adecuada. Reflexión final. Y esta es la preocupación nuestra, presidente, que está en peligro la continuidad del sector forestal
total en su conjunto. Y tenemos relacionados a 300.000 trabajadores. Esta es la pelea que nosotros queremos dar porque son 1.200.000 personas que dependen del sector forestal. Una industria sustentable, regionalista, que desarrolla las regiones, que desarrolla los territorios. Y lo estamos perdiendo hoy día por la violencia desenfrenada y descontrolada que hay en la macrozona sur. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias a ti, René. René, te quiero pedir que la presentación que acabas de hacer, si la puedes compartir con la secretaria de la comisión, por favor. No hay problema, perfecto. Estupendo, estupendo, muchas gracias. Una consulta, colega. Dejamos las preguntas al final, ¿no es cierto? Sí, es para plantear. Solange. Muchas gracias. Bueno, después de la exposición de René, yo quería decir 3 cosas. Que para poder hacer efectivo un control y para poder disminuir todo lo que aquí sucede, hay que tener claro 3 cosas. Lo primero es que aquí no hay una estrategia ni una planificación para combatir este tipo de delitos, ¿ya? Y con eso me refiero al trabajo de inteligencia que hay que hacer para desbaratar estas redes que son ya, se puede decir, de crimen organizado aquí en la zona, por la cantidad de delitos que ustedes han escuchado, la capacidad que tienen para hacerlo, la cantidad y un poco la sistematización que tienen. Hay que, además, en esta estrategia de inteligencia, aparte de hacer labores de escuchas, implementar equipos, poner cámaras, hacer grabaciones, tener en el fondo medios de prueba cuando se hace una investigación, además hay que infiltrar gente por dentro de estas organizaciones. Porque hoy día el trabajo que se hace siempre es externo y es de respuesta. Y el trabajo de respuesta, ya vemos que llevamos más de 15 o 20 años y no ha servido de nada y cada vez estos crímenes van aumentando, con el agravante que ahora están además emparejados con resultados de muerte de algunos trabajadores. Hay otros que fueron en alguna oportunidad quemados también. Entonces, la estrategia de planificación es una estrategia que tiene que ser a nivel macro, porque resulta que aquí hay muchos organismos que están involucrados y la gente de esos organismos va cambiando, va rotando y se van perdiendo esa continuidad en la persecución del delito. Como segunda cosa, creo que hay un trabajo importante que es el trabajo que se llama de terreno en el combate de estos delitos, ¿ya? Que parte como primera cosa en las propiedades donde se realizan estos robos, ¿ya? ¿Dónde se extrae esta madera? En general la madera se extrae de predios que han sido abandonados por empresas forestales o por particulares que han tenido que huir de la zona por amenazas o por atentados, etc. En el caso particular me voy a referir a lo que yo conozco, que es el caso del lago Lanalhue. Nosotros vivimos aledaños a terrenos que son de la Forestal Arauco y de la Forestal Mininco, donde estaban abandonadas, que fueron abandonadas después de múltiples atentados. Y al año que fueron abandonadas esas propiedades por las empresas, empezaron a cometerse los delitos que todos conocemos, y donde el robo ha sido, pero una constante, ha sido sistemático y sin ser interrumpido por nadie, digamos. Es una tierra de nadie hoy día, y eso también afecta a los pequeños propietarios que vivimos aledaños, los cuales también ahora hemos tenido robos de madera, ¿no es cierto? Y sin poder hacer nada porque ni siquiera se puede tener acceso a esos lugares. Después, en ese tema del terreno, creo que es muy importante tener los equipos para poder captar, porque es muy fácil desde el aire captar dónde se están haciendo los robos, porque estos robos se hacen con varios camiones, con equipos de corte, ¿no es cierto?, o mucha gente que está cortando con motosierra, cargadores, ¿ya?, que son estas grúas de carga, y muchas camionetas o vehículos que son los que supervisan o vigilan que no se acerque gente, digamos, cuando se está cometiendo el robo. Entonces,
por vía aérea es muy fácil monitorear dónde se está robando. Y es cosa de que cada empresa forestal tenga monitoreados sus predios. Después, como segunda cosa, está el tema de los planes de manejo para el control de la cantidad de madera que se traslada. Hoy día cualquier persona que es dueña de un predio saca un plan de manejo. ¿Y qué es lo que dice ese plan de manejo que te lo autoriza la CONAF? El plan de manejo dice la cantidad de hectáreas que tú tienes autorizado, ¿no es cierto?, talar o sacar la madera de esa cantidad de hectáreas. Pero no dice cuántas. Por ejemplo, yo tengo un predio de 100 hectáreas, estoy poniendo un ejemplo, y pido en CONAF mi plan de manejo. Y a mí se me autoriza, ¿no es cierto?, talar 80 hectáreas de ese predio, porque las otras son quebradas o hay vegetación nativa, etc. Y yo empiezo a emitir, ¿no es cierto?, guías de despacho de ese predio y le puedo vender madera 10 años si quiero a cualquier tipo de persona, porque resulta que ahí no dice exactamente cuánta es la madera, el volumen de madera que yo estoy autorizada a vender, sino que dice cuántas hectáreas estoy autorizada a talar, pero no dice el volumen. Por lo tanto, una persona que tiene un plan de manejo en un predio de esa zona puede estar robando madera en 10 predios aledaños y nunca nadie se va a dar cuenta. Porque hay que tener un control del volumen para poder saber dónde esa persona entrega la madera o a quién se la vende y poder hacer una cadena de la cantidad, no de las hectáreas, sino que de la cantidad de madera, los metros cúbicos o metros ruma, como se llama. Después está el tema en terreno del control de impuestos internos, del Servicio de Impuestos Internos, que es un tema que fue hecho en alguna oportunidad, pero una vez que se empezó a incorporar el tema del armamento aquí, ya no se pudo seguir haciendo porque los funcionarios de impuestos internos, quienes eran los que controlaban, junto con Carabineros, todo el tema de la facturación, de la guía de despacho, que toda esta carga viniera con el papeleo que corresponde, ya no se hace porque los funcionarios no tienen, digamos, el equipamiento para poder actuar, digamos, si son atacados o baleados. Entonces ya ese control no se hace en la carretera. Y esta carga, ustedes comprenderán que es carga que se traslada por carretera, ¿ya? La madera en trozo no se traslada por ningún otro lugar que por carretera desde los predios y van hacia los lugares donde está la venta. Por lo tanto, si hubiera un control estricto en las carreteras, tendríamos muchos mejores resultados también. Pero hoy día, en la zona, por ejemplo, de la provincia de Arauco, que va desde Peleco hasta Tirúa, no hay un solo control ni de Carabineros, ni de impuestos internos, ni militar, ni nada. Nosotros ahí recorremos a veces 200, 300 kilómetros donde no hay un alma en las carreteras. Y los camiones con madera robada se pasean a la vista de todo el mundo. Sin patentes, con camionetas que lo secundan, con gente armada, sin gente armada, pero están todo el día. Todo el día ir y venir. Después, ahí en ese tema también de impuestos internos, muy importante, separar quiénes son los titulares de los predios de donde se saca la madera, quién es el comprador, el primer comprador, quiénes son los que hacen la faena de la madera y quién es el comprador último, ¿ya? Porque aquí a veces la cosa funciona con contratistas que compran lo que se llama medios pollos, o sea, hay pequeños que sacan y hay otro contratista mayor que compra y ese contratista mayor que tiene saneado todo su sistema, ¿ya? De la manera que yo les explico, que tiene a lo mejor 2, 3 o 4 predios con permiso de la CONAF, resulta que puede estar comprando en 10 predios menores donde se esté robando y nadie nunca se va a dar cuenta. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de ver quiénes son los grandes abastecedores de madera de las grandes empresas y también de los aserraderos. Bueno, finalmente, en ese tema de terreno hay un trabajo que hacer también con el tema del armamento, porque resulta que esta gente funciona con guardias armados. Normalmente los que extraen la madera en la zona son gente de las comunidades, ¿ya? La mayoría, no digo que todos, pero la mayoría. Pero hay gente que trabaja armada custodiando todas estas faenas de robo. Y esa gente de todos lados. Hoy día nosotros en la zona tenemos ahí gente que está metida en el narcotráfico, colombianos, sicarios,
ladrones santiaguinos, o sea, hay gente de todo tipo que ha llegado a esta zona por atraído, digamos, por las grandes cantidades de dinero que se mueven con este tema. Entonces ahí también hay un trabajo de la Dirección General de Movilización Nacional, me imagino yo, el organismo que tendrá que ver con el tema de control de armamento, que también, ¿no es cierto?, es un tema de terreno y que es por el cual hoy día no se pueden hacer las fiscalizaciones por parte de impuestos internos porque en el fondo los funcionarios no pueden prevenir en algún momento ser baleados como han sido ya los mismos trabajadores. Ahora, el tema importante también en la zona es el tema de los aserraderos, el control en los aserraderos. Y nadie sabe mejor de los aserraderos que toda la información que tienen las víctimas porque es muy difícil esconder un aserradero. Hoy día uno mirando incluso desde Santiago arriba del Google Earth puede darse cuenta de la cantidad de aserraderos clandestinos que hay en la comuna de Cañete, Contulmo, en Tirúa, uno los puede ver sin tener que ir a terreno. Entonces, el control en esos aserraderos no lo hace nadie. Yo tengo 800 metros de mi casa un aserradero clandestino y nunca ha sido controlado por nadie. Y eso que ya lo denuncié en más de una oportunidad. Bueno, y por último está lo que mencionaba René, que es toda la estrategia que hay que hacer con el tema judicial. Aquí cada vez que hay un delito, la respuesta es la misma. O sea, no tenemos recursos para entrar en la zona a revisar. No hay vehículos blindados. Normalmente aquí por lo menos el fiscal que trabaja acá me ha dicho a mí personalmente que en la 9ª región hay 9 fiscales para ver todas las causas y acá en la zona nuestra hay uno. Un solo fiscal de alta complejidad. Entonces eso no puede ser, porque los delitos, según lo que mostraba René, son casi la misma cantidad. Entonces, la efectividad, digamos, de las investigaciones es cero, ¿ya? Tiende a cero. O sea, de estas personas asesinadas, hoy día no hay ningún imputado, ninguna persona en prisión, ninguna investigación, ni siquiera en un sospechoso. Eso no puede ser. 0,03 creo que es el porcentaje, o 0,3. Entonces es imposible que un sistema judicial no pueda hincarle el diente a alguno de estos casos. Que no se hagan catastros en la zona, la gente se conoce ahí entre sí. Entonces no es muy difícil identificar a quienes están metidos no haciendo estos delitos. Por lo tanto, creo que ahí hay un trabajo también de las policías y de investigaciones con estos números para denunciar a gente en forma anónima. No me refiero a ir a una fiscalía personalmente a hacer la denuncia, sino que tener números telefónicos de forma, digamos, más conocida, que la gente pueda llamar y pueda decir, mire, en tal parte se está haciendo un robo en este minuto. Que se denuncien los delitos en el minuto que están ocurriendo. Y eso aquí casi no existe, o la gente no conoce estos números. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, hablé de dónde se extrae la madera, ¿no es cierto? Después está el tema, cómo se carga y cómo se traslada esta madera. Digamos, eso no es ninguna ciencia, o sea, la madera se traslada por las carreteras, la madera robada. Y esos camiones son camiones de gente que tiene empresas en la zona, que cargan combustible en la zona. Entonces no es muy difícil hacerle un seguimiento. Por eso yo digo que siempre la labor de inteligencia es muy importante aquí, porque en nuestra zona no hay muchas bombas de benzina. Hay un par de bombas Copec, una en Cañete, otra en Contulmo, una en Tirúa. Y otra bomba creo que es de estas brasileñas Petrobras. Y pare contar. O sea, no hay más lugares donde estos camiones cargan combustible. Por lo tanto, se podrá ir a hacer un trabajo de inteligencia, de seguimiento, quiénes son los dueños de estos camiones, las patentes, etcétera. Después el tema del control en las rutas. El control en las rutas se hace una vez al mes, en forma sorpresiva, digamos, y es efectivo cuando se hace. Pero resulta que esta gente normalmente tiene lo que se llaman aquí como sapos, gente que se instala en las rutas, en autos, con celulares, que cuando el camión está saliendo de Tirúa, ya hay una persona en Huentololén o en Peleco avisándole que va una patrulla militar o una patrulla de carabineros para allá, o un carro blindado. Entonces,
ese tema en las carreteras es muy importante, el monitoreo de las carreteras, no sé si con cámaras ocultas, o no sé si a lo mejor con policía especializada oculta, pero ellos, los ladrones me refiero, hacen el monitoreo. ¿Por qué no lo va a poder hacer la policía? Eso no existe. No existen cámaras. Siempre lo hemos pedido, nosotros lo llevamos años pidiendo el tema de las cámaras ocultas, nunca se han puesto. No existen. Solange, Sí. perdona, podemos ir redondeando. Lo que sucede es que quiero pedir la autorización a mis colegas si podemos extender 15 minutos, si no hay problema, por favor, porque ustedes han estado esperando, pero si podemos redondear y luego, ¿no es cierto?, escuchar igual a Mauricio. Gracias, Solange. Sí. Y por último, me gustaría decir que el tema del control de quién compra la madera. Hoy día no hay que ser muy avispado para saber que aquí la compra de madera, la gran compra de la madera, o la hacen los aserraderos, o la hacen las grandes empresas forestales, a través de sus contratistas, que no son más de 10 los grandes contratistas. Entonces yo creo que ahí el trabajo de impuestos internos, de inteligencia, porque a uno las platas le tienen que cuadrar. Si yo he hecho factura por una cantidad o he comprado tal cantidad, me tiene que cuadrar eso con lo que yo entrego. O sea, no pueden haber aserraderos que tengan volúmenes guardados, ¿no es cierto?, de 1000 metros cúbicos de madera o lo que sea, que yo no tengo cómo justificarlo. Con un pequeño sondeo en los aserraderos, uno puede saber quién está comprando madera robada y quién no. Yo aquí tengo un pequeño documento, no sé si hay un minuto para compartirlo y mostrarle un pequeño documento de una investigación que se hizo en 1 día y medio aquí, de una denuncia de un robo de madera que la Fiscalía no la investigó. Se contrató a 2 personas y en 1 día y medio esas personas lograron saber dónde se estaba sacando la madera, quién la trasladaba, quién eran los choferes, cuáles eran las patentes de los camiones, dónde cargaban combustible, a quién se la entregaron y cómo se vendió esa madera. En 1 día y medio. A lo mejor después se las puedo mandar para que ustedes lo vean. Para darle Sería bueno que lo pudieses incorporar también, si lo pudieses enviar, por favor, Solange. Entonces, creo que aquí el tema, en resumen, es, por un lado, planificación estratégica. Como segunda cosa, el trabajo en terreno, pero un trabajo con presencia completa del Estado en terreno, porque esta es una zona realmente abandonada. Si ustedes vinieran para acá, se darían cuenta que en 200, 300 kilómetros no hay un alma, no hay un solo control. Los predios están abandonados. Casi todos los predios del sur de la provincia de Arauco, estoy hablando de la zona de Peleco hacia el sur, están abandonados. Entonces eso da pie para que cualquiera entre a robar lo que sea, porque no hay control de nada, ni de carabineros, ni de PDI, ni de impuestos internos, ni de militares, ni de nadie. No hay presencia del Estado. Por lo tanto, es llegar y llevar. Y por último, el tema de la fiscalía es un tema que hay que resolver. No puede ser que haya un solo fiscal para más de 3.000 causas aquí en total de todo lo que hay de madera, de homicidios, de robos, de quemas de casa, y haya un solo fiscal y el fiscal está enfermo más encima. Entonces, uno cuando trata de comunicarse, el pobre hombre está ya enfermo, ha estado operado ahora, incluso nosotros no tenemos con quién hablar. Las víctimas aquí no tienen con quién hablar para pedir ayuda cuando las causas son llevadas y aquí a nivel regional. Entonces, eso es lo que puedo aportar. Gracias, Solange. Fue una visión bastante amplia lo que has planteado. Aquí simplemente preguntaban si la operación del fiscal era operación a los nervios, planteó alguien, porque No, con lo que le toca vivir ahí. Lamentablemente no, operación en quirófano, pobrecito. Bueno, muchas gracias de verdad, Solange. Te pido que ese informe que tú preparaste, que preparó la gente de la zona, que por favor también lo puedas enviar e incorporar con nuestra secretaria. Muchísimas gracias. Mauricio, por favor. ¿Estás muteado, Mauricio? Está cerrado tu micrófono, Mauricio. Está cerrado tu micrófono. Ahí sí, ¿o no? No. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, Mauricio. buenas tardes a todos, es un placer, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Sepúlveda Santelice. Fui invitado a esta reunión, les agradezco mucho.
a todos. Y bueno, voy a dar mis puntos de vista de este tema, lo cual veo que René, que nos conocemos mucho, y Solange también han expuesto la mayor parte de los puntos importantes sobre todo esto, pero yo quiero ser un poco práctico y decir al pan pan, vino vino las cosas como son. Me gustaría, primero que todo, decirles que nosotros estamos en manos de ustedes, los legisladores, por todo este tema que nos ocurre en nuestra zona. Nosotros dependemos de las leyes, dependemos de ustedes, y creo que acá es parte muy importante el papel que ustedes representan. Por lo tanto, como dijo René al principio, acá no existe una ley de usurpaciones que nos proteja, una ley del robo que nos proteja. No tenemos nada. Entonces estamos en zonas realmente abandonadas, legislativamente abandonadas y también jurídicamente. Entonces, eso se los quiero mencionar antes de decirle las cosas que ocurren en la zona, porque creo que es muy importante el papel que ustedes tienen. Creo que nosotros dependemos de ustedes, no dependemos de nosotros para defendernos, dependemos de las leyes en Chile y creo que está en sus manos defender y poder ayudar en toda esta exposición que ha hecho René, que está haciendo Solange, y que al mismo tiempo puedo argumentar algunas cosas más sobre todo esto mismo, pero estamos en manos de ustedes, quiero decírselo realmente antes que todo. Bueno, para ser un poco más práctico, yo fui citado también para hablar sobre el robo de madera. Sobre el robo de madera, yo puedo decirles que en este sector, en el sector de la provincia de Arauco, al sur de la provincia de Arauco, es multiconocido por todo el mundo, por todas las personas, incluyendo las policías, quiénes son las personas que están involucradas en estos robos de madera. No es nuevo para las policías saber los nombres, no es necesario que yo se los tenga que dar, o que Solange o que René también tenga que hacerlo. Las policías lo saben. Por lo tanto, creo que es algo muy importante de que ustedes lo vean y lo hablen con ellos, porque mucha gente de acá les ha dado los nombres a ellos y ellos los tienen. Por lo tanto, es archiconocido quiénes son las personas que andan en el robo de madera. Los choferes de camiones, todos los involucrados, choferes de camiones, dueños de camiones, la gente que está haciendo la madera, arriendos de maquinarias, todos los que están metidos adentro de una obra como esta de corte de árboles. Por lo tanto, como les digo, es archiconocido por todos quiénes son. Y como todos sabemos quiénes son, no saco nada yo con decirles y nombrárselos y decir fue este fulano, cuando ya es abierto para todo el mundo quiénes son, dónde están, etcétera. Eso es súper importante que ustedes lo sepan y que puedan verlo de alguna forma con la policía, con los carabineros y con investigaciones que también saben perfectamente. Esto no ocurre recién, esto está ocurriendo hace muchos años. Por lo tanto, nosotros mismos al principio nos hemos encargado de decirles quiénes son, de dónde salen, por mucho tiempo. Pero no sacamos nada con seguir dando informaciones. Cada vez hay algunos que se retiran del rubro, otros entran al rubro. Entonces, en el pasado hubieron ciertos nombres, ahora hay otros. Y hay otros lugares donde extraen la madera y diferentes contratistas. Todos ellos van cambiando, se retira uno, entra otro. Pero hay muchos en la zona. Todo esto en conocimiento de la PDI, de Carabineros y del gobierno, porque tampoco podemos hacernos decir que el gobierno no conoce y no sabe. Obviamente que sabe. Ahora, también, seguramente, muchos de ustedes legisladores, hay gente que les debe contar y les debe decir, sabemos quiénes son, sabemos dónde están. Hasta los Carabineros lo ha dicho. Sabemos quiénes son, los vamos a perseguir, etcétera. En cuanto a atentados, en cuanto a usurpaciones y en cuanto al robo de madera. El robo de madera es una institución muy grande que existe en esta zona. Este robo de madera no solamente
como hablaba Solange, que habían bencineras y que podían, donde ellos se abastecían de petróleo. Bueno, no solamente hay eso, sino que también hay lugares en que ellos se abastecen del petróleo. Hay camiones tanqueros que ellos tienen en lugares donde van y compran hay lugares donde hay gente que les vende el petróleo. Por lo tanto, y esos están en diferentes lugares entre Cañete y Tirúa. Y es algo que todos saben, pero es vox populis, pero nadie hace nada. Y las policías también lo saben. Hay vendedores de petróleo, particulares que tienen estanques con petróleo. La otra cosa importante es en cuanto a los aserraderos donde entregan ellos la madera. También se sabe dónde están los aserraderos donde ellos entregan madera. Hay mucho emprendedor que compra de esta madera robada y que la dimensiona y la vende dimensionada. Ellos le compran a lo mejor menos que un comprador muy grande. Seguramente existen muchos, porque también se dicen muchas cosas, que hay muchos compradores grandes, que yo no puedo citarlos porque no es no tengo la seguridad, pero no lo puedo decir. Pero sin embargo sé que hay muchos, porque los vemos, esta vista de todo, que entre Cañete y Tirúa, muy fácilmente van a encontrar alrededor de unos entre 25 y 30 aserraderos clandestinos que están al borde de carretera, muchos de ellos, por lo menos hay 12 al borde de carretera y hay otros 20 hacia los interiores. Por carreteras que todavía se puede circular, dar la vuelta y mirar y ver que ahí están aserreando madera y que tienen madera muy, muy buena, que no es una madera de cualquier bosque, es una madera donde se le ha hecho un plan de manejo, y pino sin nudo, que uno conoce, que uno sabe, y que estos aserraderos clandestinos, por lo menos hay entre 25 y 30, como les digo, no son fiscalizados por nadie. Están en un lugar donde perfectamente pueden ir a pedirle impuestos internos, ir a pedir boletas, o si tienen boletas, o si tienen... Obviamente, yo he estado en impuestos internos y me han respondido de que ellos antes lo hacían, pero que ahora está muy peligroso. Pero no está peligroso para ellos pasar por carretera y fiscalizar los aserraderos. Por lo tanto, también hay una negligencia de parte de impuestos internos de hacer este trabajo. Y eso yo creo que es muy importante que lo hagan, porque la gente no paga impuestos, no paga nada, vende madera robada, compite con la madera que venden la gente autorizada, venden la madera a la mitad de precio. Si usted quiere comprar una tabla en un lugar que vale 1.000 pesos, autorizado, acá vale 500 pesos. Por lo tanto, tampoco pagan impuestos. Entonces también es un tema que el Poder Legislativo tiene que hacer algo. Y yo les explico todo esto porque que no es muy... Ahora, hay otro tema para nosotros. En el pasado era muy fácil decir, mira, llamar a carabineros y decir, van saliendo tantos camiones de este lugar con madera robada, van saliendo de este otro lugar tanta madera robada, salieron hoy día 3 maderas robadas, van saliendo 6 camiones, van saliendo 5 camiones. Bueno, resulta que ahora casi es imposible avisar este tipo de temas, porque aquí existe un miedo, primero, muy grande. Segundo, existe mucha gente soplona en las instituciones, que si en algún momento saben que cualquier persona llamó para decir van saliendo 3 camiones robados, van saliendo 5 camiones, ya la gente no lo quiere hacer, aún viéndolos pasar, y dicen, ¿cómo es posible que no los controlen? Estos controles que habla Solange en las carreteras, yo veo en carretera, porque estoy en el campo y me toca mirar y me toca ver, veo que salen camiones de un lugar donde hay patrullas controlando un día X, digamos, donde no sale ningún camión robado. Entonces salen justamente por otro camino que pueden salir. Al día siguiente, esa misma patrulla se va y se instala en el camino donde salieron en la noche los camiones robados. Y en el otro lado no hay nadie, por lo tanto salen por el otro lado. O sea,
este es un tema, no sé qué es lo que está pasando, pero el camionero, el que roba madera, está sabiendo perfectamente bien de dónde, cuándo salir, a qué hora salir, además de que ellos llevan sus escoltas adelante y atrás, avisando si hay alguien o no hay alguien, también lo hacen, pero también dentro de las instituciones existe este tema de infiltración, para que ustedes lo tengan más o menos claro. Y eso así ocurre, y así es, porque es imposible que estén un día aquí afuera de mi casa controlando la carretera y no pasa nadie, y están saliendo por otro lado, y al día siguiente no están aquí, están en otro lado y salen por acá. Y eso es, Está claro el algo, punto, es un hecho verídico, Mauricio. ¿no? Sí, sí, quedó muy claro el punto el que hiciste. Mauricio, no sé si quieres agregar algo, porque queremos aprovechar los pocos minutos que nos quedan para que Sí, los colegas quiero parlamentarios agregar lo puedan siguiente. preguntar igual, Tengo por mucho favor. que agregar, pero no hay tiempo, lo entiendo. Pero les quiero agregar otra cosa más. En cuanto al tema de los vehículos de carabineros, para que ellos puedan hacer cosas, yo tengo en el campo una protección de 24 horas. Estoy dando mi ejemplo, día y noche, en ayuda porque nos han quemado, porque nos quemaron las casas del campo, nos quemaron todo, por lo tanto tengo una ayuda de carabinero, una protección 24 horas. Y los carabineros, mi casa queda en un cerro, la casa que había queda en un cerro donde está mi cuidador, que se le tuvo que reparar la mitad de la casa porque también se la quemaron. Y les digo que carabineros los tienen que dejar en el camino público para que ellos suban a pie durante el invierno con barro, caminos barrosos, donde suben equipos, camionetas 4x4, yo puedo subir, pero carabineros no sube. Por lo tanto, ellos se quedan en la parte de abajo y suben caminando 3 carabineros que van a hacer estos resguardos en la noche. Ahora, yo les digo lo siguiente, los vehículos de carabineros es muy importante que tengan, porque no tienen. En la comisaría de Tirúa hay un vehículo para repartir todas las protecciones que existen. Van, los dejan y se quedan a pie. Cualquier cosa que ocurra de urgencia con las personas que habitan en el fondo mío, por ejemplo, que en mi caso también hay muchos, las personas que habitan ahí, cualquier emergencia que exista en algún momento, no puede llegar carabinero porque no tiene vehículos para enviar a las personas al apoyo con ellos. O sea, la logística es pésima. Y eso también debe regularse. Bueno, aparte, solamente decirle de que ojalá se pueda hacer una buena legislación sobre este tema del robo de madera. Creo que es una mafia muy grande que nos trajo además la mafia del narcotráfico que está metido con ellos y que es muy peligroso para nosotros que vivimos acá en la zona. Y yo que no puedo estar en mi casa, porque no tengo casa, me la quemaron, no puedo estar, tengo otra casa en otro lado para poder, voy y vengo algunos días y en eso estoy. Y también decirles de que se pueden hacer más controles si se quisiera. Y también se pueden cambiar un poco las leyes si ustedes lo quieren hacer. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que sirva algo mi exposición. No, muchísimas gracias, Mauricio, a ti por tu tiempo. Estamos muy en la hora, pero sí, es que quiero dar la palabra. Yo había pedido 15 minutos, quedan exactamente 13 segundos para que se cumpla. No sé si les adecua, no hay problema. Y quisiese dejar abierta la palabra a consulta a cada uno de los invitados. Estaba muy relajado ya. Perdón. Tres preguntas que podrían ser bien para don Mauricio, don René o para Solange. Uno es si nos pueden clarificar un poquito cómo funciona la relación comercial con las empresas forestales en términos contractuales, un poco el historial también, cómo ha evolucionado esa relación. La segunda es cómo los contratistas pueden verificar el origen de la madera.
Y derivada de esta pregunta, si es que existen sellos, por ejemplo, que identifiquen o distintivos que identifiquen el origen de la madera para saber si efectivamente se trata de un producto que tiene una procedencia legal o no. Simplemente esas preguntas, presidente. Gracias. Contestando la pregunta, por favor. Creo que René está más al tanto de este tema de la madera. Creo que él puede hacer esta respuesta. Bueno, en relación a la relación contractual que tienen los contratistas con las empresas forestales, yo quiero hacer una distinción. Cuando Solange y Mauricio hablan de contratistas, no son contratistas formales, no son contratistas que trabajan en empresas, digámosla así, certificadas como las empresas, los grupos Arauco, Emininco, sino que son contratistas informales que además generan mucha informalidad hacia sus trabajadores porque son trabajadores sin contrato, sin salud, sin previsión, y eso es otro gran problema que produce esta actividad. Respecto de los sellos, hoy día se está generando, hay una agrupación de gremios forestales, que son 6 o 7 gremios, en que estamos desarrollando un sello que se llama Sello Buena Madera, que justamente busca tener la trazabilidad del producto desde el origen al destino. O sea, buena madera significa que yo conozco el origen y además la trazabilidad y conozco el destino. Y eso está pronto a salir, se está avanzando, porque sin duda que el robo de la madera es un grave problema que está ocurriendo no solo estamos hablando aquí de la provincia de Arauco, ¿eh? Yo les quiero comentar, por ejemplo, que en la región de los ríos y los lagos hay más o menos un tránsito de 8 millones de metros cúbicos de leña. Y un 30% de ese volumen está explicado por las guías de despacho. O sea, tenemos un 70% de madera de bosque nativo que está hoy día también transportándose por los caminos de la 10ª región y de la 14. Entonces, el problema no solamente lo tenemos que centrar en los Biobío y en la Araucanía, sino que el tráfico de leña y de madera robada de bosque nativo es muy importante en las regiones de los ríos y de los lagos. Y ahí hay todo un efecto también en el deterioro del bosque nativo. Entonces, la preocupación mayor debiera ser también hacia ese sector. Y aquí es donde también juega tiene mucha importancia o relevancia lo que puede hacer la CONAF, que fue muy bien explicado por Solange. Yo creo que aquí CONAF no se puede hacer un lado, y menos tampoco impuestos internos. Yo solamente quisiera reafirmar lo que nosotros dijimos como contratistas en esta participación, que es muy importante dotar a Carabineros de los medios para contrarrestar la fuerza y la logística que tienen estos grupos armados. Hoy día Carabineros no está en condiciones de hacerlo, y por eso que está abandonado el territorio. Y segundo, también tiene mucha relevancia lo que pueden hacer ustedes en entregarnos leyes adecuadas para poder combatir y para sentirnos protegidos, porque hoy día la desprotección es absoluta. O sea, las personas y los habitantes de la macrozona sur están absolutamente desprotegidos, y con mucha razón, Solange, Mauricio y yo decimos que no hay Estado de Derecho en esa zona. Gracias. Querido colega, luego George, luego Erika y luego Héctor. Gracias, presidente. Quisiera que me clarificaran cuál es la característica de las maderas que se roban, si es pino, si es eucalipto, la dimensión de la madera robada, porque tengo entendido que el caso de el eucalipto hecho Metro Ruma, las plantas que reciben, estamos hablando de las empresas forestales, piden el GPS, la ubicación georreferenciada del tema del eucalipto. No sé qué es lo que pasa con el pino, que entiendo que la situación no es tan estricta en el caso del pino, y eso permite claramente mayor facilidad en el robo de lo que significa madera aserrable de pino. Si es así o no, porque por lo menos esa información manejaría yo, que para el caso de la madera que llega de eucalipto a las plantas para celulosa, es bastante más estricto el origen de donde se saca que el pino propiamente tal. Gracias. Bueno, quiero de nuevo repetir que yo soy agricultor y tengo bosques, tengo madera, pero más que todo el fondo es agrícola, ganadero y forestal también, una gran parte, pero
no tengo el conocimiento como lo podría tener René de todo este tipo de Sí, cosas. mire, yo quiero aquí aclarar que el mayor porcentaje de madera robada que anda transitando es madera aserrable, ¿ya? La madera pulpable se desecha, es pino. Y el eucalipto, la verdad es que tiene poco mercado, no participa mucho de este delito, porque efectivamente las únicas que compran son las plantas industriales, y las plantas industriales tienen cadenas de custodia y trazabilidad de sus productos que no es que no lo compran, ¿no? Definitivamente los que están vendiendo madera robada no se arriesgan a que sean en el fondo descubiertos. Por lo tanto, la mayor cantidad de madera robada que circula es madera aserrable. La pulpa del pino se desecha y se deja en el bosque. Si me pueden dejar compartir 30 segundos un documento, aquí les puedo mostrar. Sí, por favor. Les puedo mostrar un documento. Sí, está abierto, ¿no? Mira, voy a ponerlo acá. No sé si ahí lo pueden ver. A ver, pueden ver aquí lo estoy abriendo. A ver, compartir. Ahí. Miren, aquí les voy a mostrar un documento donde se muestra el tipo de madera. Esto es un bosque, esta es una propiedad nuestra, donde se robó 1,5 hectáreas de pino de 24 años de edad. Se extrajo, se sacó por un camino secundario, ¿no es cierto? Todo esto es muy fácil detectarlo con drones, muy fácil. Yo en un fin de semana contraté a una persona que por 150.000 pesos me hizo todo este informe, imagínate. ¿Ah? Y después esperé 6 meses para que la fiscalía me diera un informe de carabinero y al final nunca lo hicieron. No estamos viendo nada, Solange. Solange, No se ve nada, estamos viendo Solange. nada. Vemos ¿No se solo ve? los archivos, no. A ver si lo agrando ahí, ¿se ve? No. Espérate, déjame Está pegado, poner- veamos. Pero sigamos para aprovechar. Erika, Sí. Ahí lo Erika. pueden ver. ¿Ven la pantalla o no? Sí, pero no se ve lo que quiere mostrar, no se ve No el se ve el documento. documento. Ah, Mira, Solange, Erika tiene consulta, nuestra diputada, por favor. mientras tanto voy a... ¿Se escuchan? Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los invitados que nos vinieron a exponer y agradecer también por la extensión de esta comisión. Creo que es importante el tema que se está conversando. Tengo 3 preguntas principales respecto a lo que habían hablado. Lo primero, si nos pudiese decir don René, creo, cuáles fueron las fuentes, desde dónde obtuvo los datos de la presentación, solo para fines prácticos, para poder entender desde dónde surgen estos datos y poder tener mayor claridad. Lo segundo es, ¿por qué creen que el control del abastecimiento de la madera no se hace en los lugares donde esta misma madera se compra? Y bueno, la última es si ustedes creen que tanto PDI como Carabineros y Gobierno saben quiénes están involucrados en esta cadena productiva. ¿Acaso existe algún tipo de vinculación de estos mismos en esta cadena productiva del robo de la madera? Eso sería. Vamos con la respuesta y luego vemos eso, por favor. No sé si lo ven. Bueno, como yo fui el que recibió una pregunta, diputada, le tengo que comentar que la información que yo traduje, que vacié a la presentación, es la información que nosotros como Asociación de Contratistas Forestales responsablemente llevamos desde el año 2014 a la fecha. Esa información incorpora no solamente lo que le ocurre a los contratistas forestales asociados a nuestra asociación gremial, sino que a todos los contratistas forestales que son afectados en la macrozona sur. Entonces, es la historia de lo que ha pasado desde el año 2014. Ahora, uno podría decir, ustedes están inventando esa cuestión, pero yo le tengo que decir, diputada, que no tenemos ni un ánimo de inventar, sino que solamente de reflejar lo que está ocurriendo en la macrozona sur,
en función de la afectación hacia los contratistas forestales y hacia los trabajadores forestales. Quedan aún dos preguntas que hizo la diputada Ñanco, si las pudiesen alguno de ustedes responder. No sé si las recuerdan o, Erika, es necesario que tú las puedas hacer. ¿Sí? ¿Si las puede repetir, por favor? Sí, sí. ¿Por qué el control de abastecimiento de esta madera no se hace donde la compran? Porque tomé notas de acá de que quien preguntaba, creo, María Solange, que quiénes son los grandes abastecedores de la madera. Entonces, ¿existe este conocimiento como a nivel más, digamos, boca a boca, más que público, claro, o que es como se dice, el correo de las brujas por algunos lados? Como que todos saben quiénes son, pero nadie dice nada, nadie hace nada. Entonces, por qué no se hace este control en los lugares donde se compra la madera? Porque finalmente los compradores de madera compran nomás, no les interesa, y debiesen también tener un control respecto a de dónde es proveniente esta madera, que es robada claramente. Y lo otro, la otra pregunta, que bueno, queda obviamente a libre disposición para quienes quieran responderla, es que si ustedes dicen que tanto la PDI como Carabineros y gente del gobierno saben quiénes están involucrados, que es parte de lo que también mencionaba, creo, no sé si Mauricio o María Solange en su presentación, por- si dicen que estas instituciones saben quiénes están involucrados, ¿acaso existe algún tipo de vinculación de estos mismos en la cadena productiva del robo de la madera, ya sea desde su producción hasta su posterior venta, etcétera, en alguno de esta cadena productiva de la madera? A ver, yo me puedo hacer cargo de la segunda pregunta, en Esta es la función de primera. que... ¿Sí? Yo después le respondo la primera. Ya, la segunda pregunta respecto de la PDI y Carabineros, si están involucrados en estos ilícitos, yo creo que esa no es la misión nuestra. Nosotros lo que estamos aquí exponiendo es lo que está ocurriendo, y el Estado, con sus instituciones, es el que tiene que buscar sospechosos y procesarlos y condenarlos. Creo que siempre está la duda, pero uno no puede aseverar de que, o reafirmar o no reafirmar que PDI y Carabineros no estén o estén involucrados. Creo que sería irresponsable, pero lo que nosotros buscamos es que el Estado con sus instituciones funcionen y que ellos sean los que finalmente determinen si hay implicación de alguno de estos servicios o de alguno de estos funcionarios en la participación del robo de madera. No es descartable, pero tampoco lo podemos afirmar. Eso es lo que tiene que hacer, como le dije, el Estado y la justicia, la que tiene que preocuparse de eso. Yo quisiera contestarle la primera pregunta con respecto a por qué no hay control en los puntos donde se recibe la madera. Y es por una razón muy simple. Aquí nadie quiere denunciar, nadie se quiere hacer cargo de las denuncias, porque yo no sé si la diputada y en general las personas del Congreso sabrán que en esta zona de Arauco y Mayeco ya tenemos 54 personas asesinadas. ¿Ah? No solo por este tema de la madera, que hay 4 este año, sino que por el tema de las quemas de vivienda, por el tema del narcotráfico, por las usurpaciones de terreno, por amenazas. Y de esas 54 personas, 7 personas han sido quemadas vivas, dentro de sus hogares o dentro de sus vehículos, de los cuales también camioneros han sido quemados vivos dentro de sus vehículos. Entonces, cuando empezó a pasar este tema de los asesinatos y de las quemas vivas de personas, ya nadie quiso hacer denuncia, señora diputada. Y, por otra parte, el tema de los testigos protegidos también ha sido un tema donde se ha vulnerado la identidad de los testigos protegidos, y después estos grupos han tomado represalias contra esas personas. Entonces, le puedo decir el caso personal mío, que fui testigo protegida en un asunto de la quema de una escuela, y a los 30 minutos de que se hizo, ¿no es cierto?, la lectura de todo el tema ahí en el tribunal,
ya sabían todos los delincuentes que yo había sido una de las testigos protegidas y 2 viejitos de mi sector, los otros testigos. Entonces, ese tema es muy complicado porque la gente ya no quiere hacer las denuncias. Tenemos el caso aquí de una familia de Yeuyeo donde un chiquillo mapuche fue quemado adentro de un auto y esa familia todavía no ha hecho la denuncia. Entonces, es muy difícil que las personas aquí se envalentonen, a no ser que sea una persona que ya su patrimonio ha sido tan afectado que tenga que hacerlo, nadie hace denuncias ya. Por lo tanto, el trabajo tiene que hacerse desde el Estado, ¿eh? Lo tienen que hacer ustedes, porque las personas aquí están todas aterrorizadas, ¿ya? La gente no quiere arriesgarse a denunciar. La gente normalmente se tiene que ir de los lugares donde se producen los atentados. Tienen que abandonar sus casas, tienen que abandonar sus predios. Caso de muchas familias mapuches que eran de la zona de Yeuyeo, Antiquina, se tuvieron que ir a Cañete. Gente que le asesinaron su padre o su hijo. Entonces, es muy difícil que hoy día se vaya a hacer una cosa por parte como de la comunidad. Aquí quienes tienen que actuar son las instituciones. La fiscalización tiene que partir aunque no haya una denuncia. O sea, tiene que haber una estrategia de decir, mira, en 3 meses tenemos que tener fiscalizados los 30 aserraderos clandestinos que hay en la comuna de Cañete. 15 que hay alrededor del camino y otros 15 que están un poquitito más adentro, que tampoco es mucho más adentro. ¿Ah? Hay uno atrás del Museo Mapuche, otro en el sector de Huillincó, otro adentro de la Nalhue, 3 en Antiquina, todos los conocen. Entonces, no es tan difícil hacer eso. Si se quiere hacer, se tiene que hacer, pero tiene que haber una cabeza dirigiendo todo esto. Porque resulta que la población ya está demasiado aterrorizada y 54 personas asesinadas es demasiado. Y todos nosotros ya dejamos de actuar, digamos, dando la cara y haciendo denuncias y prestándonos para ser testigos, porque tenemos miedo, y con justa razón. Así es, muchas gracias María Soledad. Bueno, por eso estamos en esta comisión investigadora justamente para llegar a estos temas. Tiene la palabra Héctor Ulloa. Gracias, presidente. En primer lugar, por su intermedio, saludar y agradecer la exposición de las 3 personas que están con nosotros. A mí en lo personal lo escuché atentamente porque me parece que es súper sano y además pedagógico escuchar de primera fuente lo que está sucediendo en su territorio respecto de este tema. A mí me queda claro, como cosa preliminar, y ustedes lo graficaron bastante bien, el tema de que hay un bien valioso que es la madera, que vale, tiene un precio importante y que hay un contexto, y hay 2 personas de ustedes 3 que lo graficaron bastante bien. Ustedes hablan de terrenos abandonados y pareciera ser que mucho de la coacción dice relación con producir un contexto que permita el robo finalmente. Y me quedo con eso. Y ustedes al mismo tiempo señalan que hay un robo inicial o un primer eslabón, como en todo delito, que es el robo previamente tal, el atentado incendiario, la logística que se produce en el robo, los sapos en la carretera, etcétera, y al mismo tiempo ustedes señalan el segundo eslabón, que es la receptación, es la compra de la madera robada. Y ustedes tienen bastante claro dónde está la posibilidad donde el Estado puede hacer la guerra en el primer eslabón o en el segundo eslabón. Y dentro de eso mi pregunta, y con esto cierro, mi pregunta es, ustedes proponen medidas administrativas que dicen relación con el Ministerio Público y fundamentalmente el déficit, el mal resultado o el fortalecimiento finalmente para que ellos hagan la pega. Hablan de CONAF, de impuestos internos, de carabineros y de un tema de denuncia seguro. Hay algo específico respecto a la imposibilidad de hacer una denuncia en un contexto normal y que ahí no se puede hacer una denuncia en un contexto normal. Y dentro de la medida legislativa, ustedes nos piden a nosotros si podemos, que dependen de nosotros, pero es mucha la carga ahí que nos señalan, pero ustedes hablan de 3 cosas. Dentro de la medida legislativa, el robo de madera, legislarlo, la asociación ilícita y el delito de usurpación. Entonces, porque me imagino, presidente, por su intermedio, que en algún momento iremos pidiendo la presencia del Ministerio Público, todas estas instituciones, yo me quedo para precisar, según su criterio, ¿dónde deberíamos nosotros, más allá de la medida administrativa, que obviamente vamos a hincarle el diente, creo yo, si el robo de madera, la asociación ilícita, que ya existen como delitos,
si es necesario avanzar en esa legislación, porque lo que yo pienso que finalmente aquí se trata de una falta de fiscalización y de una falta de Estado de Derecho en un territorio que evidentemente produce toda esta insatisfacción de parte de ustedes, pero a lo mejor la clave no está en la creación de nuevos delitos, porque si creamos nuevos delitos sin fiscalización, quizás nos mantenemos en el mismo estado de cosas. Entonces yo quiero centrarme en la pregunta final, si reforzamos las medidas administrativas o si a ustedes les parece adecuado también avanzar, por lo menos en la usurpación, que ahí coincido con ustedes en la falta de regulación. Eso es, presidente. Yo quisiera reafirmar mis dichos y pienso que es cierto lo que dice, diputado, usted cuando habla de que si existe una ley, la verdad es que si no se aplica y no se usan las instituciones, es letra muerta. Pero la propuesta nuestra es que es necesario legislar respecto del robo de madera, porque hoy día ya es un delito que está muy avanzado en la macrozona sur, pero también es necesario y a la vez urgente que las instituciones funcionen. Y eso implica reforzar las policías, necesariamente. Si hoy día la condición franciscana en la que están en la provincia de Arauco y la región de la Araucanía, la verdad es que en la macrozona sur, el estado de carabineros, de sus móviles, de su armamento, de sus equipos de protección, no dan pie para que ellos puedan defenderse de estos grupos armados que logísticamente son muy superiores. Entonces, la ley es urgente, la ley del robo de madera, y complementariamente la usurpación también es urgente, la ley de usurpaciones, porque ese es el comienzo. El comienzo es la usurpación, luego viene el delito de robo de madera. Entonces, son leyes complementarias que tienen que establecerse de alguna manera para poder poner fin a este tema, porque de lo contrario, la situación de los que vivimos acá, Solange, Mauricio, la verdad es que deja a los habitantes de la provincia de Arauco y de la macrozona sur en una condición muy desmesurada. Entonces, nosotros exigimos eso, y le pedimos que avancen en la línea de la ley de usurpación y también la ley de robo de madera, porque son leyes absolutamente complementarias. Yo quiero agregar lo siguiente. Yo me identifico con esto que les voy a decir. Para mí, el Poder Judicial tiene que funcionar de alguna manera. Nosotros tenemos un campo usurpado y tenemos una orden de desalojo con fuerza pública hace 7 años. Y nosotros no hemos podido hacer efectiva esta orden de desalojo con fuerza pública. Carabineros, la vez que trató de hacerlo, que fue en una sola ocasión, fue atacado, abandonaron el desalojo y no han regresado nunca más. Se ha solicitado cada 2, 3, 4 veces en el año y no ha ocurrido absolutamente nada. Como dice René, las usurpaciones van primero, una vez que están adentro del predio, se acaban los árboles, porque pueden pasar años. Entonces, la usurpación es algo súper importante y, como dice el diputado, pero también, diputado, es muy importante el tema de las instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Se lo vuelvo a recalcar, usted me acaba de mencionar que se lo hemos dicho, se lo vuelvo a recalcar y le vuelvo a pedir que también las instituciones como Carabineros necesitan ayuda, como dice René, porque ellos están completamente abandonados. Esa es la realidad. Y por lo tanto nosotros como ciudadanos de esta zona estamos también peor. Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes dos. Absolutamente de acuerdo que tiene que ser una cosa paralela. Creo que hay suficiente gente en la Cámara de Diputados para poder hincarle el diente a estas 2 leyes, porque son 2 nomás. Y por otro lado, le quiero decir, la presencia del Estado acá, mire, aquí en el sector del Analhue hay gente que vive sin agua potable porque se desintegró el sistema de agua potable con el último incendio que hubo, y de los cuales tenemos aquí por lo menos 200 familias que están sin agua potable, ¿ya? Hace por lo menos 3 años. La mitad de la gente está hacia el sector de la hostería sin electricidad, porque ya las empresas de electricidad no vienen a reponer, porque si no viene Carabineros en un carro blindado acompañándola, ya nadie viene.
No tenemos servicio de recolección de basura porque la municipalidad, como sus funcionarios no tienen equipos para repeler ataques armados ni incendiarios, ya no recogen basura. La máquina de caminos que pasaba antes, que era de aquí de vialidad, tampoco. O sea, las personas que vivimos aquí estamos absolutamente al margen de cualquier beneficio del Estado, ¿ya? De lo más básico, o sea, no tenemos agua potable, no hay luz eléctrica, normalmente no tenemos telefonía porque ya las antenas las botan a cada rato, no tenemos caminos en condiciones, digamos, o sea, ustedes vinieran para acá es que se mueren, ¿eh? Se mueren pasar en un vehículo lo que es pasar aquí en estos caminos. Y ni siquiera tenemos servicio de recolección de basura, entonces cuando tenemos por un lado eso y por el otro lado nos llega después, ¿no es cierto?, nuestro papelito para pagar las contribuciones donde nos subieron 160% las contribuciones que nosotros pagamos por estos campos, es que realmente dan ganas de partir al Congreso y hacerles una pequeña manifestación afuera, porque la verdad es que ustedes están ahí para protegernos a nosotros, ¿ah? Y aquí nosotros, toda esta gente, yo tengo una fundación de más de 250 familias que están en la absoluta desprotección del Estado, ¿ah? Gente que no ha tenido justicia, que no ha tenido juicios justos por sus muertos, gente que ha tenido que salir de sus propias casas arrancando, que han sido desplazados de sus tierras, familias mapuches que hoy día no tienen cómo acceder a la justicia, que son tan víctimas como nosotros. Entonces, creo que el trabajo lo tienen que hacer completo. Aquí no es si hago una cosa o hago la otra. Aquí hay que hacer una estrategia completa. Y si esto es tan fácil de detectar, este es un delito que es muy fácil de detectar en forma flagrante, ¿ah? Con drones yo detecto dónde se está sacando la madera. Con gente en los caminos yo detecto por dónde están pasando los camiones. Con un funcionario que tenga supervisando los famosos aserraderos, sé dónde se está entregando la madera. Entonces, no es tan difícil, ¿ah? Esto no es como cuando en la noche viene alguien y te quema tu casa y se arranca en la noche por un cerro y nadie sabe. Esto está a la vista de todo el mundo. Ahí están en las COPEC los camiones cargando todos los días. Entonces, les digo, esto es cosa de voluntad. Si aquí hubiera voluntad, esto en un mes, aquí se hace una estrategia y se arregla. Pero resulta que esta zona la tienen absolutamente votada el Estado, absolutamente votada. Llega a dar vergüenza a los carabineros en los carros que andan. Muchas gracias, María Soledad, clarísimo. Mira, voy a dar la última palabra por la hora que está. Miguel, ¿sí? Gloria. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero agradecer a René, a la Sole y a Mauricio. Nos conocemos hace demasiados años, por desgracia, gracias a este tema. Y quiero tocar un punto que dijo la Sole al final que me parece súper relevante y que fue, de hecho, un proyecto de resolución que presenté, fue el primero que presenté llegando a la Cámara, que es la exención de pago de contribuciones a las personas que tienen sus predios usurpados y no pueden usarlos en todo Chile. Y di como ejemplo el caso del señor Correa, que asesinaron acá en Concón, y que su familia hoy día sale en las noticias justamente que ha pedido la restitución del predio en Quilpué, que les tienen usurpado, y el juzgado dijo que no. Bueno, ese es un caso que ha sido público y notorio, pero yo creo que ustedes se han podido dar cuenta mediante el relato de la Sole, de René y de Mauricio, de la horrorosa realidad que hay en la macrozona sur. Y la provincia de Arauco, tal como dice la Sole, está absolutamente abandonada. Nosotros estuvimos en la zona la semana antepasada en la Comisión de Seguridad con diputados de la Comisión de Seguridad, pero desgraciadamente, y yo creo que un poco por temor, ninguna comisión se atreve a sesionar en Arauco. Y yo sugeriría humildemente, presidente, si esta comisión pudiera sesionar allá, porque yo creo que las cosas hay que verlas en terreno. No es lo mismo vivirlo que te lo cuenten, y yo creo que esto hay que vivirlo. Gracias, presidente. Por favor. Gracias, presidente. Sino decirles que, y a los nuevos también, que en el periodo pasado luchamos por proyecto de robo de madera, salió de la Cámara de Diputados y hoy está por votarse en la sala del Senado. También pasó por la comisión del Senado, está por votarse en la sala del Senado. El gobierno se metió en el proyecto y le colocó algunas indicaciones. Voy a volver en tercer trámite con algunas indicaciones que le colocó el gobierno. Usurpación no, porque viene después. O sea, Insulsa no lo quiere votar todavía. Bueno, pero bueno, vamos avanzando en algunos, digamos que ha costado muchísimo acá adentro. Y lo que ustedes han dicho, sobre todo los nuevos, es decir, que el Estado se ha retirado de esta región.
se ha retirado, porque ni los fiscales, ni impuestos internos, incluso tenemos que llamar a Carabineros. Con eso yo me gustaría que Mauricio nos diera algunos datos más de georreferenciación para poder colocar una sesión incluso secreta, si puede ser a Carabineros acá, por qué razón no actúa en la forma. Entonces, eso es la información que quería, chiquillos, nada más. Sí, perdón. Para mí, dame. No, sí, que te quería dar una información, dime. Ya, dada que estábamos en otra comisión con el diputado Sáez, es importante también, a mí me gustaría, no sé si ya tienen el listado de las personas que debieran invitarse, como por ejemplo la Fiscalía. Yo sugeriría también invitar al ex capitán de Carabineros, Miguel Toledo, que igual tiene una precisión respecto al robo de madera, y también él señala de que hay formas en las cuales él sospecha de que qué es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, no voy a poder seguramente tener la respuesta de quienes han expuesto de qué manera y solidariamente han actuado las empresas forestales, porque efectivamente los que han sido, los que denuncian permanentemente son empresas contratistas y que están desde el Biobío al sur, pero no sé si cómo responden solidariamente ante esta situación de inseguridad laboral, ante esta situación de la forma como también han actuado con las mismas empresas contratistas. Entonces igual es importante la situación de cómo estas se debieran fiscalizar de igual manera. Entonces me gustaría que para las sesiones siguientes por lo menos pudiéramos tener también invitados a otras personas, y dentro de eso el fiscal, me imagino que nacional o la Fiscalía Regional debiera comentar aquellos antecedentes, y sugiero el caso del señor presidente. ¿Me permiten un pequeño alcance para lo que pregunta la diputada? Mire, hasta hace 6 o 7 años atrás, las grandes empresas forestales, me refiero a Arauco, Mininco, en ese tiempo Volterra, trataban directamente con todos los vendedores. O sea, yo si tenía un predio con 1 hectárea, yo le podía vender directamente a Arauco. Pero precisamente por este tema de los robos y de los problemas con los trabajadores y de las demandas que eran las grandes empresas solidariamente responsables cuando un propietario, por ejemplo, tenía un trabajador en malas condiciones, ¿qué hicieron estas empresas? Se desligaron de toda esta gran masa de trabajadores pequeños, de pequeños contratistas, y ellos trabajan con 8, 9 o 10 grandes empresas, y esas grandes empresas son las que contratan a los pequeños. Entonces las grandes empresas forestales con eso se desligaron de muchos problemas legales y también de problemas contractuales con los trabajadores. Así que hoy día habría que informarse de quiénes son estas empresas que trabajan para las grandes compañías forestales, a los grupos forestales, para saber cómo es esa relación, porque la verdad es que aquí nosotros también nos ha impresionado siempre el silencio de las grandes empresas. Estoy hablando del Grupo Arauco. ¿Sí? Te pido, mira, eso que tú acabas de plantear, por favor, les pido un orden, por favor. Yo te pido que lo dejemos hasta ahí, porque efectivamente la propuesta de esta comisión investigadora es seguir esa ruta del dinero. Y en ese seguimiento de la ruta del dinero, obviamente que lo que tú estás planteando es parte de ese seguimiento, ¿ok? Pero eso nosotros tenemos que afirmarlo. Entonces yo te pediría que lo dejásemos ahí, porque eso es parte también de las personas que van a estar invitadas acá. Y una última cosa, porque le quiero responder a la diputada, porque me parece importante lo que ella ha preguntado. Porque aquí en esta zona también hay un tema que tiene que ver con la propiedad de los terrenos de las grandes empresas forestales, y que es algo que se suscita desde tiempo de la reforma agraria, donde todos los fondos que fueron expropiados aquí en la provincia de Arauco pasaron en algunos casos a manos de hacendados y comunidades mapuche, pero hay muchos de esos terrenos que pasaron a manos, digamos, de empresas forestales a través de una licitación que se hizo de la CONAF, en el tiempo donde don Julio Ponce Lerú era el director de la CONAF y era dueño también de una forestal que se llamaba Cresex S.A. Entonces yo creo que en justicia habría que hacer también una investigación del tema de las tierras, ¿ya? Porque
Le cuento por ponerle un ejemplo. El Fundo Lanalwich en Gilboro, que era un fondo de 7.000 hectáreas, de esas 7.000 hectáreas que se expropiaron, solamente 1.000 hectáreas pasaron a manos de las comunidades indígenas y de los hacendados, y las otras 6.000 son hoy día los dueños SMPC y el Grupo Arauco. ¿Cómo pasó eso? Nosotros no tenemos idea, pero entre medio estuvo la licitación que yo les digo, y eso creo que es muy importante si nosotros queremos llegar a una solución con esto, blanquear también ese tema. Porque si a nosotros que somos, digamos, propietarios, nos tienen incluso empresas tomadas pedazos de nuestros terrenos, también eso ha pasado con el resto de la gente y gente más humilde que no tiene cómo alegar. Entonces hay un tema importante que hay que resolver y que en algún minuto se tiene que poner en el tapete. Así es. Muchas gracias, María Soledad. Mira, este es un tema amplio. Tú lo que has planteado y lo que ha planteado la diputada, eso va a estar, así que cuenta con aquello. Yo te pediría que dejes en secretaría el nombre del ex capitán, que me parece importante. El resto está contemplado. La Fiscalía, los gobernadores regionales, aquí tienen cosas importantes que agregar: el gobernador regional de Biobío, Rodrigo Díaz, Rivas, de la Araucanía. Pero espérame, yo te pido, estoy dirigiendo, te pediría que me dejes dirigir, por favor. No punto de reglamento, pero para que lo hagamos esto ordenado. Estoy contando cuál es la lógica que vamos a seguir. También la lógica, yo creo que hay que incorporar al gobernador de Los Ríos, porque esto es algo que se ha extendido. Tiene que estar la corma, aquí las forestales no pueden pasar en esto colado, tienen que estar y tienen que dar también una explicación. Aquí no puede alguien comprar madera y no saber nunca de dónde viene. Eso hay que preguntarlo aquí directamente, yo eso lo comparto. La Fiscalía, con la fiscal especial para este tema, que es la fiscal regional de Biobío, obviamente también puede estar el fiscal nacional. Aquí tienen que estar los generales de orden y seguridad de Carabineros y quien esté a cargo de este tema desde la PDI, porque aquí hay insinuaciones de que alguien mira para el techo. Eso ha aparecido en toda esta discusión y eso hay que preguntarlo, ¿no es cierto?, muy directamente. Y en algún caso habrá alguna sesión secreta, yo creo que es necesario, obviamente, porque vamos a tener que invitar a la ANI para que nos entregue algunos antecedentes que ellos manejan. La ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, y obviamente también yo creo que dentro de las personas que tienen que estar invitadas, sin duda es el Servicio de Impuestos Internos, sin duda es aduana, o sea, aquí no toda, CONAF, o sea, aquí el Estado está al debe en varios temas, y esas instituciones están en la base de lo que debe hacer estas regulaciones. Así que eso, estimada diputada, está. Yo les quiero proponer algo ya para ir cerrando. El próximo lunes es feriado. Luego viene la semana distrital. Entonces vamos a volver a vernos, nos vamos a volver a ver en septiembre. Entonces, a mí una de las cosas que me hace sentido, y esto es lo que quiero proponerle, es que si la semana siguiente, o incluso en la semana distrital, pudiésemos tener una sesión especial en región, puede ser en Biobío, en la Araucanía, eso lo podemos trabajar, junto a la Comisión Investigadora de Crimen Organizado, porque yo creo que estos temas se conectan. Y lo pudiésemos hacer o en Biobío o en la Araucanía. Solo lo quería dejar planteado, si había disponibilidad. Si lo pudiésemos hacer, si hay alguna posibilidad, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Pero la posibilidad de sesionar, aunque estemos en el terreno, de todas formas existe conexión. Sí, o sea, si lo hacemos, por ejemplo, alguien podría conectarse telemáticamente igual, como lo hacen todos. Sí, o sea, por eso hay que hacerlo desde un lugar. No, sí se puede. Pero se puede. Sí, pero, a ver, mira, yo creo que se puede. Sesiones conjuntas permanentes sí, pero investigadoras no hay antecedentes. Pero no hay antecedentes, no que se pueda. Usted lo ha dicho, no hay antecedentes. Bueno, pero lo hacemos.
Porque se supone que la semana simplificada es la siguiente. Yo no tengo problema de poder reunirnos el jueves. No sé si alguien tiene algún inconveniente. El lunes es feriado, el 15. No puede. Entonces podría ser el martes o alguna hora o el miércoles. Tenemos que respetar igual, presidente. Yo creo que usted quiere ir rápido, pero tenemos que respetar también Sí, no, no. oral que tienen en la Secretaría. No, mira, yo quería, diputada, lo que quiero respetar es lo que han esperado muchas personas que sienten que este tema es que no nos vamos a ver en un mes y tenemos 90 días. Pero podemos concertar posteriormente. Sí. Estos son 90 días, me imagino que está contemplada la semana digital, el feriado. Sí, pero no estaba contemplado que justo comenzamos, porque me lo comentó el secretario, que nos encontraba... Plazo vence el 7 de noviembre. Presidente, pero absolutamente disponible, presidente, para estar presencialmente y cosa de concordar. Ajustemos una fecha, por favor. Gracias. Podríamos quizás sesionar en 2 semanas distritales más, no esta, sino la siguiente, para que la diputada pueda planificar su semana distrital, pero aún así, no obstante eso, nos juntamos otro día antes, un jueves o un viernes, para poder empezar a avanzar. Pero esta semana distrital no, sino la siguiente. Igual nos tocan 2 semanas distritales. Telemáticamente, ¿no? Sí, puede ser mixta, sí. Sí, lo pudiésemos hacer mixto, porque telemáticamente el próximo jueves, porque yo tampoco voy a obligar a nadie a que se quede, pues si todos viajan a su territorio, ¿te fijas? ¿Es posible? No, por eso. No, en la tarde. Lo pudiésemos hacer en la tarde, ¿les parece? No, perfecto. Es que yo también viajo, si por eso digo, a mí me acomoda. 18 en la tarde. ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué hora Todo. tiene? Bueno, usted 4 sí, yo la fijo, 4 o 5 de la tarde, nos ponemos de acuerdo. El próximo jueves, ¿sí? Eso. Quiero agradecerles a Solange, a Mauricio, a René por su importante testimonio, por la información que nos entregaron, porque además nos han dado luces también por donde avanzar. Muchas gracias también por habernos esperado. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Y también agradecer a mis colegas por habernos estado reunidos hasta las 21:30 horas y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.